estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más para proseguir en la lectura del libro de Juan. Vamos a continuar hoy con la lectura y los comentarios sobre el capítulo número 19, que está muy interesante y muy conmovedor a la vez. Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Yo siempre les recomiendo hacer un poquito de revisión del capítulo anterior para que pues conectemos pues los hechos, los acontecimientos como se nos van presentando, ¿no? Y entonces podamos comprender mucho mejor lo que se nos está diciendo aquí, ¿no? Como vimos en el capítulo anterior, el Señor es apresado y es llevado a juicio, donde pues la clase sacerdotal imperante está pidiendo que sea condenado por el hecho de que él manifiesta ser hijo de Dios, ser Dios y pues clamar una divinidad especial y espiritual. Que este sacerdocio pues evidentemente no comprendía, puesto que no estaba preparado para la venida del Mesías. Entonces bueno, continuamos con el capítulo 19 y la lectura. Iniciemos la lectura entonces. Así que entonces tomó Pilato al Señor y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió el Señor, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre, aquí está el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Y Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo al Señor: «¿De dónde eres tú?». Mas el Señor no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No me hablas a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió el Señor: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera al Señor y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues al Señor y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, que en hebreo es Gólgota.
Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y el Señor en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Yeshua, o tal vez Jesús, no lo sabemos, Yeshua Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde el Señor fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino escribe más bien que él dijo, yo soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Lo que he escrito, escrito queda. Cuando los soldados hubieron crucificado al Señor, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella. Vamos a hacer una rifa sobre esto, a ver quién se queda con ella. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz del Señor, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio el Señor a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo el Señor que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando el Señor hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron al Señor, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo del Señor, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo del Señor. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo del Señor. También Nicodemo, el que antes había visitado al Señor de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo del Señor y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues
por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron entonces allí al Señor. Y así termina la lectura del capítulo 19 de Juan, que es bastante conmovedor desde mi punto de vista. Voy a comenzar entonces a hacer algunos breves comentarios, pero importantes, comentarios que de aquellos aspectos, como continúo yo diciendo e insistiendo, que tocan mi corazón y que me llenan más de fe y que pues me hacen buscar e investigar acerca de estas verdades y acerca de la significancia de estos hechos y de estos acontecimientos y para la vida tanto personal como de la humanidad en general. Bueno, el primer comentario que quiero hacer brevemente es un comentario que me produce, es en realidad la tristeza que me produce el ver cómo el Señor fue azotado, abofeteado, como se describe aquí, y cómo fue burlado, ¿okay? Con estas expresiones de que salve Rey de los judíos, como diciendo, salve es una expresión, entendemos, una expresión de saludo de aquellos tiempos, pero el Señor, como conoce todas las cosas, también sabe que el significado que nosotros hoy podemos darle a esta palabra es el de salvarse, ¿no? También. Entonces es así como que, bueno, sálvate, ¿no? Rey de los judíos. O en el sentido del saludo, dicen, bueno, hola, Rey de los judíos, ¡zas! Y le daban, ¿no? Y le daban de bofetadas y de una cantidad de cosas, porque se conoce que el Señor fue escarnizado o descarnizado, su cuerpo fue desgarrado a causa de de los golpes y de la tortura en realidad que recibió a manos pues de los soldados del Imperio Romano. Esto es bien irónico ver en un sentido que vemos aquí que dicen las escrituras que Pilato sintió miedo, que no encontraba en el delito, sin embargo él aprueba que estas cosas suceden. Entonces es así como irónico, es así como que triste, ¿okay? Ver que la justicia en aquel tiempo, pues el irrespeto a los derechos humanos existía de esta manera. Una persona que sin haberle hecho ningún daño a ninguna otra persona haya sufrido de tal manera. Entonces es bastante triste e irónico ver esta defensa que aparece en las escrituras, que no sabemos si es cierta, fue colocada, no sabemos, vamos a darle el beneficio, como decimos, de la duda a todas las partes, pero que cuando la leemos contrastamos con lo que es un sistema de justicia justo, y podemos ver que es muy injusto, puesto que un legislador que sabe y que conoce que en una persona no se haya delito, si no se haya delito, no puede ser ajusticiado. Una persona en la que no se haya delito debe ser libre. Entonces, bueno, aquí vemos todas estas cosas que están sucediendo, que no son sorpresas para el Señor, no son sorpresas para Dios mismo, cuando vino a visitar al pueblo que Él amó, que ama y que amará por siempre, el cual es Israel. Israel, insisto yo en mi punto de vista personal, como lo dije en la lectura y comentarios del capítulo anterior, Israel no estaba aquí adentro. Lo que estaba aquí adentro era el sacerdocio judío con sus seguidores y pues el sistema político y de justicia, digamos así, y de justicia romano, del Imperio Romano, impuesto, ¿no? En aquellos tiempos, en los tiempos en los que el Señor, Dios mismo, visitó la tierra.
Entonces, me gusta muchísimo aquí, como siempre, el Señor dice, le pregunta nuevamente, supuestamente Pilato le dice, pero ¿de dónde eres? Y el Señor no responde, porque a veces uno, cuando ya conoce lo que va a suceder, uno dice que no tiene sentido decirte de dónde vengo, ya te lo he dicho, ya tú lo deberías conocer, etcétera. Voy a dejarte hacer lo que tienes que hacer, porque conozco que se te ha dado autoridad en los cielos para las cosas que estás haciendo. Es decir, el Espíritu de Dios ha determinado que estas cosas han de suceder así, puesto que ya venían siendo profetizadas y escritas por verdaderos profetas, como sabemos, ¿no? Entonces, bueno, suceden estas cosas que el Señor pues le responde en el versículo 11, le dice, no tienes ninguna autoridad. Y dice el Señor acá, o dicen las Escrituras aquí, que por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Esto es fuerte lo que dijo aquí Dios, lo que ha dicho el Señor, lo que dijo el Mesías. Y entonces esto, pues insistimos en que el sacerdocio judío desde aquel tiempo y el sacerdocio que continúa desmintiendo que el Señor no fue Mesías, etc., es un sacerdocio no preparado, no ungido con un amor sublime y celeste, un amor especial hacia el Dios verdadero que encontramos en la figura del Señor. Esto es verdaderamente triste ver sacerdocios como, por ejemplo, bueno, lamentablemente tengo que decir estas cosas, el sacerdocio judío y el sacerdocio romano, básicamente, porque conocemos que la Iglesia universal, la Iglesia católica, fue instaurada por el Imperio Romano, ¿no? En las manos de Constantino por los años 300 y tanto. Entonces, cuando una organización religiosa es creada por las manos de la política y de la economía, ¿no? Y de toda esta gente, entonces evidentemente no es pura, no proviene del Señor. Entonces ambos, por un lado, el sacerdocio de Israel lamentablemente se contaminó a través de sus migraciones, en Babilonia y Asiria, etc. Y pues comenzó a adorar otros dioses, a incorporar otras cosas y otras prácticas, principalmente la adoración, o prácticas de cultos diferentes a las que debían ellos practicar, sentir y profesar, ¿no? Y por el otro lado, pues el Imperio Romano, que es un imperio, es una iglesia absolutamente política y económica, como lo podemos ver hoy día también, porque no es una mentira que pues el Vaticano es un país con una fuerza económica muy fuerte y bueno, es un país político y religioso. Muy interesante ver, y este sería un comentario más bien al final, pero lo voy a hacer porque se viene a colación aquí lo que dice acá el versículo 37, ¿no? Cuando dice, bueno, del 36 al 37, dice acá que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura de que no será quebrado hueso suyo. Y continúa diciendo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces ambas religiones miran al que traspasaron. Es un suceso que está exhibido en sus iglesias, en las iglesias del Imperio Romano. Se exhibe a un Mesías crucificado. Y eso es grave. Es muy grave exhibirlo allí porque es algo que que se pudo haber evitado, pero se coloca allí pues con el mismo
buscando causar un efecto contradictorio, confuso en el pueblo que sigue esas iglesias, ¿no? Que es el de meterle miedo. Como también leemos en esta escritura que estos hombres que piden llevarse el cuerpo del Señor del sepulcro eran judíos también, pero eran discípulos del Señor, pero calladitos, en secreto, por temor a los judíos. Entonces, este hecho de que la iglesia lo que mete es temor, las religiones infunden temor en el pueblo hacia el amor hacia el Señor, porque si profesan este amor son execradas, son expulsados, son invalidados sus testimonios, sus opiniones. Esto es lo que nosotros estamos observando desde aquellos tiempos y hasta hoy día. Gracias a Dios, insisto yo, somos mucho más, habemos muchísimas personas dentro de todas las generaciones a partir del Señor, por supuesto, que hemos encontrado estas verdades, pero mucho más allá, nuestros hijos no se creen las historias de las religiones y que a través de religiones van a encontrarse con un Dios ¿cuál? El que han crucificado, el que pidieron llevar a la muerte si nos visitaban. ¿Qué cosa tan gloriosa puede ser el tener el contacto y el conocimiento de que un hombre tan grande como el Señor, el Mesías, Dios visitando la tierra vino, y que haya sido entonces su cuerpo sido abofeteado, descarnizado, porque era inconveniente para los intereses de las religiones. Tremendo. Nuestros hijos no se creen estas historias de estas religiones manejadas por personas que piensan de esa manera y que insisten en traer confusiones al corazón de las personas. Puesto que es importantísimo también recalcar que Israel, el pueblo del Señor, está representado por los hombres que el Señor llamó, ejercieron su discipulado y sus obras fuera de estas religiones y templos. Y además de todo esto, tienen una conexión espiritual con el Rey de los cielos, que es el mismo Señor. Entonces, cuidado, porque ahí hay muchas claves que nosotros tenemos que desarrollar y que tenemos nosotros que buscar comprender para nosotros entender quién es nuestro Dios y cuáles son las aflicciones y las adversidades que encontramos en este mundo que está muy conectadas con esas falsedades que encontramos en todas las denominaciones, que yo conozco, porque Dios parece que está actuando fuera de las iglesias. Y aquí es importante de notar que en realidad lo que es determinante es quién es nuestro pastor y a quién hacemos nuestro pastor. Porque si no es nuestro Señor, sino una persona con ciertos intereses, que es pastor a salario, que es pastor con ciertos, y determinadas inclinaciones, intereses, no sé cuánto, cualquier persona del mundo, como lo somos todos nosotros, personas sin, porque yo soy estudiante, y así pues creo que me defino mucho mejor siendo como una persona muy apasionada en el estudio, en la lectura y en la meditación de quién es nuestro Señor. Ese es el foco principal. Pero entonces, y lo hago entonces, he entendido que debo hacerlo a Él, mi pastor, mi guía, mi consejero, mi ayuda, mi ayudador,
para todas las cosas y para, bueno, en mi relación, en mi vida espiritual. Pero si nosotros no hacemos esto y colocamos a otra persona como pastor, como guía espiritual, etcétera, en nuestras vidas, hermanos, ahí estamos nosotros corriendo un riesgo espiritual grande de no poder recibir, de no poder entrar en esos niveles en los que el Señor quiere que nosotros entremos, que nos preparemos, como digo yo, como iglesia, como personas que en realidad amamos al Señor. Bueno, continúo entonces con los comentarios y pues es interesante ver aquí cómo la iglesia de Judá, de los judíos, estaba tan corrupta que le grita a Pilato una cosa que es muy contradictoria realmente dentro de la cultura de Israel, que es decirle a Pilato o a los reyes romanos que el único rey que ellos reconocen y que quieren tener no es ese rey, el Mesías, sino a César, al rey del Imperio Romano. Qué cosa tan contradictoria. ¿Cómo pudo haber sido esto posible? Aquí estamos nosotros viendo esta tremenda corrupción a nivel de los sacerdotes que, bueno, se encontraron en aquella época. Esto es bien terrible que haya sucedido así de esta forma, porque fue muy conveniente y parece que esto le agradó a los oídos a Pilato, y dijo, wow, al escuchar esto, bueno, lo entregó. Y dijo, bueno, llévenselo entonces a la cruz, porque ciertamente Pilato no podía contradecir una petición como esta, que los judíos reconociesen que César era el rey. Porque en el mundo, en Israel, el único rey reconocido en realidad es Dios. Entonces, cuando una iglesia y un sacerdocio reconoce a un hombre como rey, le está dando carácter divino, le está entregando un carácter divino, un carácter de autoridad. Cuando Israel conoce que el reinado solamente pertenece a este Dios único. Por tanto, esto nos quiere decir que los que están pidiendo estas cosas, que están reconociendo al César como su rey, no es Israel, es el sacerdocio que creó esta religión judía que no estaba ungida ni preparada para recibir al Mesías y que no tenía amor dentro de sí por el pueblo, puesto que vemos que el Mesías vino a ayudar a la gente olvidada por la iglesia. Vino a sanarlos, vino a traerles una palabra de esperanza, vino a amarlos, a abrazarlos, vino a darles sabiduría, consejo y empoderamiento espiritual. Esto no lo estaba haciendo aquella iglesia. Muy lamentable es esto, porque evidentemente Israel, que es un pueblo que en realidad reconoce a Dios y ama a Dios, fue conquistado y sometido y llevado a ser miembros de esa religión, muchos. Sin embargo, en los tiempos del Señor conocemos que una gran multitud de individuos de Israel creyeron en el Señor, y ese es el Israel que continuó, que escribió esto, que Israel que verdaderamente persiste en la idea de que nuestro Señor es el Mesías. Entonces, continuando con los comentarios, también quiero resaltar que
Dice aquí que Pilato había escrito un letrero sobre la cruz y puso que escribió allí Jesús Nazareno o Yeshua el Nazareno, Rey de los Judíos. Aquí nosotros podemos ver que se confirma lo que el Señor está diciendo, que le dice a Pilato: no tuvieses autoridad si no te fuese dado del cielo. Pues del cielo le fue dado a Pilato que escribiese esto, y que lo escribiese en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, para que no le quedase duda a absolutamente nadie de que allí fue puesto y de que allí fue colocado el Señor, para que todo aquel que supiese leer, escribir, hablar, supiese y que viese y observase aquella cruz y el letrero que decía allá arriba, pues entendiese y leyese que fue el Rey de los judíos o el Rey de Israel el que fue crucificado en esta oportunidad. Recordemos que un rey muy amado por Israel fue el rey David, pero después de David, a partir de Salomón, comenzó toda esta historia, puesto que Salomón fue apóstata. Entonces, a raíz de Salomón y su complacencia a las 1000 mujeres que tuvo, comenzó todo este, debacle. Se tambaleó aquel pueblo que Dios estaba levantando. Entonces, este es el segundo, rey mesiánico después de David, que nosotros observamos. Bueno, hay muchos, hay personas que dicen, que todos fueron mesías. Ciertamente sí, pero nosotros conocemos que el Señor Jesucristo o Yeshua HaMashiach no solamente fue como un hombre como Abraham, como Moisés, sino que fue el superior de todos ellos, puesto que fue el propio Dios en la tierra. Entonces, a este rey, porque aquella Israel se había contaminado, entonces a este lo crucificaron. Eso es lo que estoy tratando de decir. Históricamente, ya después de David, Israel cayó en manos de la apostasía y de otros pueblos, de las creencias y de los cultos de otros pueblos, cosas que Dios mismo no deseaba para Israel. A causa de esto, entonces, ese sacerdocio contaminado y este pueblo, este poder político instaurado en Israel, que no sabe ni qué es Dios, ni quién es Dios, ni que creen en toda una cantidad de cosas, allí no importó mucho. Sentían miedo, sí, no, pero no estaban muy seguros, y entonces, si eso es lo que quiere el pueblo, le dan al pueblo lo que quería el pueblo, puesto que el pueblo decía: ahora entonces reconocemos solamente a César como rey. Y allí fue donde Pilato dijo: entonces llévenselo. Muy conveniente políticamente hablando esta petición que le agradó a Pilato. Entonces, esa es mi comprensión de esas cosas, y muy interesante es ver hay unos estudios interesantísimos que yo les invito a estudiar, leer, a investigar acerca del manto del Señor, este manto púrpura, este manto sin costuras, sino un manto completamente, una pieza completa, púrpura, que se le puso al Señor. Es un manto de nobleza, es un manto que significa sacerdocio, el real, el más alto, como sabemos, the high priest, como se dice, el sumo sacerdote en realidad en español, y es el manto del sumo sacerdote, del sacerdote de todos los sacerdotes y del rey de todos los reyes. Fue el manto que se le colocó al Señor, por supuesto con una corona de espinas, puesto que su reinado fue un reinado doloroso, fue una travesía muy fuerte la que tuvo que atravesar, y nosotros nos podemos imaginar cuánto dolor pudo padecer nuestro Señor durante ese tiempo de angustia y de aflicción que tuvo que pasar.
Ese manto divino, ese manto, digamos, que significa, simboliza al Señor como el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes y el rey en realidad de Israel, la continuación de David, de ese reinado amoroso como lo fue David, pero bueno, muchísimo más exaltado en el caso del Señor, no llevaba costura. Sin embargo, lo partieron y bueno, se lo repartieron, y como era tan costoso, era tan hermoso, era tan especial, pues esto se lo rifaron a ver quién se quedaba con esto, ¿no? Eso denota también la ignorancia de quién es el Señor, el irrespeto, o sea, en manos de quién estaba el poder en ese momento, quiénes eran los que estaban allí participando. No había ni el pueblo, ni muchísimo menos, y digamos el Imperio Romano estaban preparados para el acontecimiento tan grande que había venido. Por eso yo insisto, hermanos, que leamos y estudiemos, porque nosotros no sabemos en qué momento nos toca conocer al Señor y verlo. Entonces estemos preparados nosotros también. Eso suena así como que, uy, qué raro, que no sé cuánto, pero yo les insisto en que a los que estamos llamados pues a la fe, que nos preparemos, porque el llamado a la fe es un comienzo, es el primer paso. Entonces bueno, anyways, aquí en realidad esto también es importante, y aquí coloqué esta nota de que el reinado, o sea, el Señor es no solamente el rey de Israel, no solamente es el rey, el sumo sacerdote de todos los sacerdotes, sino que también es el rey de los cielos. Ha bajado el reino de los cielos, fue el primer clamor el primer clamor de Juan el Bautista, que nos presentó al Señor. Dijo: ha bajado el reino de los cielos. Ha llegado el reino de los cielos, es decir, ha llegado el rey de los cielos. La única persona que tiene autoridad sobre el mundo espiritual y sobre pues todo lo existente. Los cielos significan la eternidad y aquello que es infinito, que está después de la tierra, ¿no? Y entonces también conocemos que tiene autoridad en la tierra, puesto que todo es un sistema que se comunica y que está engranado, ¿cierto? Puesto que estamos confiando en un Dios que existe. Entonces vino el representante de esa magnificencia, inteligencia, autoría absoluta representada en el Señor, vino. Y entonces ese es el rey que en su esencia física fue llevada a la cruz por las autoridades, o a quienes se les dio autoridad para hacer estas cosas, para que quedase testimonio de lo que ha sucedido en la historia de la fe en el Dios verdadero. Entonces esa es mi interpretación también por allí. Me gusta mucho también cuando leemos que el Señor, antes de morir, le dice primero a su madre, a Miriam, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Le dice: mujer, cuida a Juan, ama a Juan como a un hijo. Y le dice a Juan: Juan, he allí tu madre, cuida y ama a Miriam como a una madre. Y así lo hizo, así nosotros entendemos, porque aquí lo dice la Escritura, que desde ese día Él la llevó y la cuidó. Entonces es muy lindo saber que el Señor, a quienes ama, les da instrucciones de el cuidado de sus amados, de sus personas muy amadas, ¿no? Entonces es muy lindo ver todas estas cosas. Esto significa nuestro Señor teniendo cuidado de la mujer que el mismo Espíritu pues llamó, ayudó e hizo a través de ella la concepción de aquel recipiente, esa vasija
que iba a recibir el propio Espíritu Santo, el propio Dios. Desde el verso 28 hasta el 30 es interesantísimo ver aquí lo que se habla de cuando el Señor dice tengo sed y le dan de beber un hisopo empapado en vinagre, y entonces cuando el Señor lo toma, Él dice consumado es, y entonces inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y esto me hace recordar aquel versículo en el libro de Mateo que dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, nosotros estamos viendo quiénes son estos individuos a los que el Señor vino a enfrentar para dejar testimonio de dónde verdaderamente podemos encontrar a Dios, que no es precisamente ni en la política ni en las religiones. Cuando una persona tiene sed, cuando una persona nos dice tengo sed, ¿a quién se le puede ocurrir? Y además una persona que está completamente herida y desgarrada, y que está sangrando, y que está herido de muerte, y que está clavado, que tiene clavos, y que tiene una corona de espinas clavada en la cabeza. ¿Quién? ¿Qué corazón? ¿Cómo es posible que diciendo que tiene sed, le hayan dado de beber vinagre? Ustedes saben que el vinagre es cuando el vino en realidad ya comienza como a descomponerse un poco, ya no es un vino apto para beber, para libar, no sé, para celebrar, sino que se utiliza para preservar, qué sé yo, para limpiar, para cocinar, etc. Tiene un sabor muy agrio, muy amargo, el vinagre. Y además produce así como, cuando usted se pone vinagre, no es agradable. El vinagre es muy desagradable. Entonces, yo no sé cuál es la interpretación de otras personas, pero esta es la copa amarga que el Señor nos viene diciendo que vino a beber. Esta es la copa amarga que le dio de beber el sacerdocio y el imperio romano. Una copa de vinagre. Cuando una persona tiene sed y está muriéndose, nosotros le damos vinagre, le vamos a dar algo desagradable en sus últimos momentos. Hay compasión, hay amor, inclusive los que dicen que tienen esta ley y no la cumplen, que tienen la ley de Dios pero no la cumplen, compasión y perdón en los últimos momentos hacia un hombre que vino verdaderamente a hacerle bien y a traer bienestar, amor, etc. a los miembros del pueblo olvidados por las autoridades. Le dijo el Señor a Pedro, tengo que beber esa copa amarga, le voy a decir al Señor que no la he de beber, la he de beber. He de beber esa copa amarga. Ahí está. Al Señor se le dio una copa de vinagre a beber cuando dijo, tengo sed. Y el hecho de decir tengo sed, nos lo viene repitiendo el Señor, es sed de justicia por los suyos, por el pueblo, por los olvidados, por las mujeres. En general, yo pienso que Dios amó mucho a la mujer y ama mucho a la mujer. Y bueno, por muchas razones, porque Dios ama a los que son, independientemente de lo que hablan muchísimas personas por allí, de que la mujer es igual que el hombre, etcétera, etcétera, no es así, no es verdad, lo sabemos.
Sí, podemos, bueno, llegar a ganar el mismo sueldo, podemos hacer muchas cosas, pero nunca un hombre es igual que una mujer, ni una mujer a un hombre, jamás, gracias a Dios. Entonces, el amor de Dios por los olvidados, por los más débiles. Una persona que vino con hambre y con sed de que hubiese justicia por el pueblo de Dios, por los más débiles y los más vulnerables. Y a esta persona que vino pidiendo estas cosas, la iglesia religiosa que habla de Dios, y Dios para acá, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y tienes que pararte así, y tienes que hacer esto a esta hora, y tienes que hacer lo otro a esta hora, y esto a esta hora, y aquello es, y el otro que pim pum, que lo que quiero es los impuestos, y los taxes, y no sé cuánto. Le dieron una taza de vinagre, un hisopo mojado, empapado en vinagre, a un hombre que estaba haciendo actos de pureza, de amor y de bondad. Entonces, esa es la copa que vino a beber el Señor. Por eso es que el Señor, cuando la bebió, dijo: es consumado, ya la he bebido, ya, esto es definitivo. Porque ¿quién le da una copa de vinagre a una persona moribunda, sufriendo y además con dolor físico, totalmente ensangrentado? Meditemos en estas cosas. Y allí lo tienen exhibido así, en la cruz, en esa cruz donde se le dio a beber esa copa de vinagre. Tremendo. Increíble, hermanos. Entonces, pero dice aquí que, bueno, como era día de reposo y era muy solemne, porque venía la Pascua, entonces había que quitarlos de allí como para que no hubiese evidencia, como para que Dios no viese lo que había pasado. Porque se pueden encubrir algo así como esto. Entonces, bueno, había que sacarlos de allí. Entonces, bueno, cerciórense de que estén muertos. Si no están muertos, entonces termínenlos de matar, porque viene la Pascua y es un día muy solemne. Qué contradicciones, qué ironía tan grande es esta. ¿Cómo es posible esto? Entonces, bueno, si no están muertos, clávenlos, quiebrenles los huesos, no sé cuánto, para que se terminen de morir. Resulta que el Señor, como vimos, ya había expirado y había dejado ir su espíritu y había salido su espíritu de ese cuerpo. Sin embargo, pues le clavaron una espada, una estaca en el costado para verificar que estuviese muerto, ¿no? En vez de no quebrarle unos huesos, que decían las escrituras que a él ni un hueso sería quebrado, ningún hueso le sería quebrado. Entonces se cumplen las escrituras en este sentido también. Por tanto, es el Mesías. Esto es lo que quiere decir eso cuando se dice que las escrituras decían que ni un hueso sería quebrantado. Quiere decir que es el Mesías, es Dios en la tierra, el representante máximo del Espíritu Santo en un cuerpo, en una vasija, a la cual se le introdujo una vara para determinar, para cerciorarse de que estaba muerto. Y por la vara salió pues que había sangre y agua, salió de su cuerpo sangre y agua, como testimonio de que fue hombre, de que Dios vino y fue hombre en la tierra. Me llama mucho también la atención el hecho de que el Señor estaba en el medio de dos, ¿no? De uno que fue, de dos ladrones, de dos criminales, entre dos criminales, la persona más pura. La persona más pura que nosotros nos podemos imaginar que existió y que existirá durante toda la vida y todos los tiempos, ¿no? En el medio de ellos estuvo el Señor. Estos hombres representan a Judá y también representan el imperio del occidente. Representan a Judá, a Israel, representan a
la religión judía y a la religión nacida de la política romana que impera, que busca imperar, pero que está cayendo muchísimo porque las personas hoy día investigan, leen, son curiosas y hay mucha información. Entonces, gracias a Dios. Pero en el medio estaba esa pureza colocada. Entonces, aquí es bien interesante recordar que en Lucas se habla de que el Señor estuvo en el medio de dos ladrones que estaban siendo crucificados, pues condenados por sus delitos. En realidad, ellos habían cometido delito. Pero se produce una conversación bien interesante allí, donde uno de ellos le dice al Señor, bueno, si tú eres el Mesías, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y entonces el otro ladrón, ¿no? le dice, tú no le tienes temor a Dios, ni siquiera en la misma condenación, en este momento en que está siendo crucificado. Dice, nosotros de verdad que justamente estamos padeciendo porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y entonces le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pareciera que hay dos ladrones allí y uno, a pesar de que era ladrón, de que había cometido falta, delito, pues, ¿no? Había creído en el Señor y le tenía temor al Señor y decía, tal vez, mira, cuando vengas en tu reino, cuando regreses otra vez, porque he escuchado de ti, sé lo que se ha dicho de ti, o sea, yo soy pecador, pero lo que tú sabes, y estoy pagando por mi pecado, estoy pagando por mi infracción, pero yo sé que tú eres el Señor, cuando regreses otra vez, por favor, acuérdate de mí. Entonces el Señor le dice, hoy te digo, que sí me voy a acordar de ti, ¿okay? Sí me voy a acordar de ti por tus palabras, porque bien has dicho que ustedes tenían infracción. Ha sido justo el hombre reconociendo su error, reconoció que era un ladrón, reconoció que había cometido un error, lo reconoció y le dijo, nosotros sí nos merecemos este padecimiento, esta condenación, pero el Señor no, pero tú no. Y le dice al otro, ten cuidado con lo que dices, porque en realidad él no merece esto, nosotros sí, él no. Es muy bonita esa conversación también que se produce allí, que no está en el libro de Juan, sino que está en el libro de Lucas, pero yo lo traigo a colación porque es bien interesante. El Señor estaba en el medio de estos dos infractores, tanto de Judá como de Roma, podemos decir así en un sentido simbólico, porque las escrituras hay que reconocer que tienen un sentido espiritual y simbólico impresionante. Entonces, él le dice, pero acuérdate de mí, le dice uno de ellos cuando estés allí, porque yo en verdad reconozco que he pecado. Hay uno que va a reconocer que en verdad ha pecado. Y dice, acuérdate de nosotros cuando regreses. Yo he pecado, yo he merecido esto, pero tú no. Entonces es interesantísimo y eso podríamos entrar en muchísimas profundidades, pero no es el punto. Pero ustedes sí pueden entrar en qué significan estas cosas. Cuando el Señor es puesto en este lugar de condenación junto con dos personas que en realidad sí lo merecían. También es interesante ver que en Mateo capítulo 27, entre versículos del 45 al 56, nosotros vemos que Mateo cuenta la misma historia del Señor en la crucifixión, en la crucificación. Y entonces se dice aquí en este capítulo que el Señor pronunció las siguientes palabras antes de entregar el Espíritu, ¿no? Antes de decir, está consumado, ya, me dieron
la copa amarga que tuve que pasar, que vine, cumplí con mi misión y bueno, ya yo sabía como el Señor me lo había mostrado en el Espíritu, como vemos en otro de los libros, que le fue mostrado al Señor lo que iba a suceder. Entonces Él dijo, voy a pasar, voy a tomar esta copa amarga y bueno, me la voy a tomar. Pero aparentemente en Mateo se dice que el Señor dijo antes de expirar y de dejar ir su espíritu, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Es bien interesante esta parte porque vemos que el Señor antes de entregar el espíritu dice las palabras, manifiesta que el espíritu se ha ido, que ya cumplió con su misión. ¿Por qué me has dejado, espíritu? Espíritu, me has dejado. Tengo que irme. Es el momento de expirar. Expira, reconoce, ya está completado, consumado está, y pues padece. El espíritu se había ido, lo había abandonado. Entonces, el Señor sin el espíritu mismo de Dios, del Dios Espíritu, del Espíritu Santo, entonces definitivamente muere. Y esto es tremendo. Que el Mesías cuando expira es porque el Espíritu Santo del Señor ya lo había abandonado ese cuerpo. Tenía que irse de allí, puesto que iba a padecer. Dentro de la cultura judía se entiende que el cuerpo sin espíritu, es decir, cuando un cuerpo muere, se le considera al cuerpo inmundo. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo inmundo. Entonces entendemos que el Señor dijo, me ha dejado el Espíritu del Señor, es el tiempo, me han dado la copa amarga, ya está completado, y expiró y soltó y dejó pues la vida, y entonces él pues murió, su cuerpo pues murió. Bien interesante esta parte también, ¿no? Y llama mucho también la atención lo que dice aquí, estos personajes que aparentemente eran miembros de esa iglesia judía, pero que creyeron en el Señor y fueron sus discípulos escondidos. Hay muchos, hubo muchos de estos. Entonces, estos dos individuos con muchísimo dinero, entendemos, puesto que llevan mirra, y dice aquí que llevaban como 100 libras de mirra y de aloes para preparar el cuerpo del Señor. 100 libras son como 45 kilogramos de aloes, de ¿cómo se llama? De aceites y esa preparación especial que debe llevar el cuerpo antes de ser sepultado. Al Señor se le dio una sepultura como está establecido para Israel. El Señor fue sepultado como un miembro de Israel por estos individuos que secretamente, a espaldas de aquel sacerdocio que no creyó, hubo muchos que creyeron. Qué bonito es saber esto. Por eso que yo siempre hablo, en realidad intento hacerlo así saber, lo que pasa es que bueno, a veces lo digo rápido, no sé cuánto, pero yo hacia los judíos que fueron como los católicos, esos grandes pueblos que han sido adoctrinados falsamente. Tengo muchísimo dolor y muchísimo amor por ellos, porque ellos no saben en manos de quienes cayeron sus almas y sus fe. Recordemos que también han habido muchos acontecimientos donde los ataques de las conquistas con un acento, un título religioso, impusieron sus fe, entonces creyendo que iban a lograr
convencer a la gente, pero van naciendo muchas más generaciones y van creyendo que esa es la verdad de los padres por miedo a no ser ajusticiados, como estos dos individuos que están aquí, que gracias a Dios prepararon el cuerpo del Señor y lo llevaron a un lugar nuevo, limpio, puro, santo, para que fuese sepultado, y entonces allí fue colocado su cuerpo dentro de unos lienzos y su cabeza también fue envuelta con lienzos. Entonces allí fue colocado el cuerpo del Señor. Yo con estas reflexiones, con estas interpretaciones, los dejo. Y bueno, se los dejo a ustedes para que continúen con sus lecturas, con sus investigaciones, buscando conocer más y más y más de la verdad revelada en las Escrituras, en tanto y en cuanto nosotros nos metemos allí a conocer a nuestro Dios. Vamos caminando, vamos avanzando, ya casi vamos a culminar el libro de Juan. Y pues los veo, si Dios permite, en una nueva oportunidad con el capítulo número 20. Estamos casi a punto de terminar. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.